Dentro de nuestro mundo católico, podemos tener casos donde escuchamos, tenía un problema muy fuerte y un montón de escrúpulos, así que ya hablé con mi director espiritual y ya me dijo qué hacer. O quizás otros casos muy distintos donde te pregunten, ¿acompañante espiritual? ¿Qué es eso? ¿Director espiritual? No entiendo. Hola, soy Liliana y en este programa te invito a pasar unos momentos conociendo más al Señor, conociendo a Dios desde su palabra, para poder aproximarnos más a Él, conocernos más, entender el sentido de nuestras vidas y así poder caminar a la plenitud, amando a otros y entregándonos a otros. Nos vemos en un momento. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi Dios. Hola amigos. El tema de hoy es el acompañamiento espiritual y tenemos con nosotros la presencia de Aurelio Cáceres. Él es laico, es casado, trabaja hace años en el área de construcción y es fundador del apostolado católico Ponle Fe. Él ha realizado diplomados en teología y en acompañamiento espiritual. Hola Aurelio, gracias por acompañarnos. Hola Liliana, muy amable por tu invitación, en lo que pueda servirte. Bien, como mencioné, el tema de hoy es acompañamiento espiritual. Así es. Y quería partir de un concepto importante. En nuestra vida cristiana es muy importante la presencia del Espíritu Santo y es importante ir discerniéndola. Pero vemos también cómo este camino siempre ha sido en compañía de otros. Tenemos el ejemplo de San Pablo. Él es acompañado por Ananías. Y luego el mismo San Pablo, tenemos evidencia de cómo acompaña a Tito, a Timoteo o Filemón. Nuestro caminar cristiano en este sentido es un importante elemento en compañía. Y el acompañamiento espiritual es una riqueza, es un aporte de un don valioso en nuestra iglesia. Quería conocer de tu experiencia, de la formación que has tenido también, ¿cómo ves este tema del acompañamiento espiritual? Bueno, el acompañamiento espiritual es una de las mejores maneras de poder llegar al prójimo para hacerle conocer un poco lo que es el Señor, ¿no? Lo que es nuestra fe. Claro, este acompañamiento espiritual tiene sus particularidades, evidentemente, ¿no? Podría de repente llamarse una especie de catequesis, pero una catequesis muy sublime, ¿no? O sea, es un caminar juntos, digamos, con el acompañado, pero de una manera muy cálida y muy humana, ¿no? No es una relación, digamos, de profesor-alumno, no sea de esa manera. Eso me parece fundamental porque, a ver, en la iglesia sí vemos como dos tendencias o desde la tradición, ¿no? Una es la de más director espiritual, que es una persona con vida espiritual, con un caminar, es sabio. A veces se ha dado en la historia de la iglesia incluso figuras con santidad que tienen un acompañamiento de dar, de orientar, de dar consejos, ¿verdad? Esto que tú estás describiendo creo que va más en la otra vertiente, que es de ayudar al acompañado a discernir la acción del Espíritu. No tanto aconsejar o, como dices, dar una clase, sino ayudarle a que la misma persona vaya discerniendo. Bueno, el fin del acompañamiento espiritual es básicamente hacerle descubrir a la otra persona o al acompañado que Dios existe, ¿no? Que Dios puede estar presente en su vida, digamos, ¿no? De repente hay gente que, bueno, tiene ya cierto conocimiento de la fe y el acompañamiento espiritual lo ayuda o la ayuda a redescubrir ese conocimiento de nuestra fe, ¿no? Y para las personas que no, más bien no han tenido ninguna práctica de fe, los ayuda a descubrir quién es el Señor y quién es Dios y cuál es el valor de su presencia en sus vidas, ¿no?
En ese sentido, Aurelio, entonces no estaría únicamente dado este acompañamiento espiritual por una persona, un sacerdote, una religiosa, sino también por un laico. Así es, así es. En realidad, el acompañamiento espiritual se da mucho ahora a través de laicos. Antiguamente, bueno, era más, digamos, un campo de los consagrados, digamos, ¿no? De sacerdotes y monjas, digamos, o gente laica consagrada, que lo ejercía más que nada en realidad para personas de su propia comunidad. O sea, era un acompañamiento, pero un acompañamiento entre comillas, porque había cierta dependencia entre uno y otro, o cierta, digamos, cierto orden de seguir, digamos, lo que el acompañante le pedía que hiciera el otro, ¿no? Entonces, acá no tiene esa rigidez, digamos, ¿no? De que tú tienes que hacer lo que yo te estoy aconsejando, digamos, ¿no? El acompañante espiritual es más una persona que, como la palabra lo dice, en realidad, acompaña nada más, ¿no? Sutilmente, digamos, en una escucha muy aguda, acompaña a la otra persona, ¿no? Imagino entonces que este acompañante sí necesita una vida de fe, el descubrir que Dios le llama desde sus dones a poder acompañar a otros, cierta formación. Así es. En realidad, digamos, fundamentalmente hay dos puntos aquí, ¿no? Uno que es, los dos son importantes en realidad. Uno de ellos es el tema del conocimiento de nuestra fe, ¿no? O sea, de la práctica de nuestra fe. La doctrina de la Iglesia. Así es, exactamente. La palabra. doctrina de la Iglesia, la práctica de la fe, y por otro lado es lo que se llama, digamos, el conocimiento antropológico de la otra persona, ¿no? O sea, el valorar a la persona, el respetar a la persona, digamos, en este acompañamiento, ¿no? Esa es una característica importantísima, ¿no? El ser empático con la persona, ¿no? El no ser una persona exigente, y te repito, no ser el maestro del otro o el profesor que te está dando una clase para que tú aprendas y la apliques, ¿no? No va, digamos, por ese lado, ¿no? Claro, y más sería en el lado de ayudar al otro que vaya madurando en su fe y aprendiendo a leer los signos de Dios, ¿no? El fin fundamental del acompañamiento es el hacerle descubrir a la otra persona la existencia de Dios en su vida. Y cuéntanos un poquito cómo sería esta dinámica, si quieres llevar a lo concreto. Bueno, la dinámica, como te comentaba, diálogos. Claro, o sea, son diálogos, pero que están fundamentados, evidentemente, por un lado en el tema de la fe y por otro lado en ese respeto a la otra persona, ¿no? O sea, el diálogo va, o se inicia, digamos, con el acompañante recibiendo un conocimiento de la vida del acompañado, ¿no? O sea, qué persona es, a qué se dedica, qué hace, qué problemas tiene, qué es lo que lo mortifica, digamos, en su vida diaria, ¿no? Entonces, una vez que el acompañante, digamos, conoce un poco, se empapa un poco de la vida de la otra persona, entonces va viendo cuánto conocimiento de Dios tiene este acompañado, ¿no? Y trata de poco a poco irle mostrando que realmente la presencia de Dios en su vida es importante, ¿no? Claro, lo cual me hace pensar que es un acompañante que, como veíamos, necesita una formación, pero sobre todo una experiencia de Dios, de oración muy fuerte, para así poder acompañar a otros. Exactamente, claro. Claro, o sea, esa preparación que debe tener el acompañante, no solamente es como tú bien dices, en el tema de la fe es importantísimo, ¿no? Porque uno finalmente, como te repito, va a darle a descubrir a la otra persona que Dios existe. Entonces, acompañar tiene como fin también el que el acompañado comprenda que la vida de toda persona es un discernimiento en realidad, ¿no? Nosotros vivimos tomando decisiones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuán importante es tomar una decisión con la idea clara de que Dios te acompaña siempre, ¿no? O sea... Claro. Ese punto me parece fascinante porque creo que la libertad es uno de los dones más preciosos que tenemos como persona. Y esa libertad voy a poderla ejercer en la medida que voy aprendiendo a discernir si algo es de Dios o no es de Dios, qué es lo mejor que tengo que decidir en tal o cual situación, que no es nada fácil, ¿no? Pero decir, bueno, esto veo que es lo que Dios me pide, ¿no? Que puede ser a partir, obviamente, de valores como distinguir el bien y el mal, los mandamientos que tenemos,
y muchas otras ayudas, pero a veces hay situaciones bien complejas donde se necesita Así es. realmente descubrir las emociones que hay detrás. Así es, el acompañante en realidad respeta en todo momento al acompañado, es importantísimo esto del respeto. Incluso respeta, por supuesto, las decisiones que toma el acompañado. El acompañante lo que hace es de repente ayudarlo, orientarlo un poco en esa decisión que quiere tomar, ¿no? Pero nunca impuesta. Es decir, el protagonista es Dios, nosotros somos unos copilotos Así que es, acompañamos. así es. Yo creo que el descubrimiento de Dios o el descubrimiento de la práctica de nuestra fe para llegar al Señor del acompañado es fundamental en esta toma de decisiones que hablamos, ¿no? Genial, muy, muy claro lo que nos presentas. Bien, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos en un Maravilloso, minuto? gracias. Nos vemos, amigos. Conociéndote, mi Dios. Bien, aquí regresamos con el tema del acompañamiento espiritual. Y nos quedamos en la parte que me parece fundamental, en la cual Dios es el protagonista en este acompañamiento espiritual. Y nosotros una suerte de copilotos. Me quedaba pensando también, Aurelio, en un tema que, digamos, se confunde mucho, y es que a veces se espera de un acompañante espiritual algo así como un psicólogo. No te lo digo solamente por el trabajo que yo hago como psicóloga, sino que veo que, bueno, también en nuestro ámbito se da, ¿no? Que piensa que somos acompañantes en un aspecto netamente espiritual, pero creo que más se da cuando buscan al acompañante el traer temas que más tienen que ver con lo psicológico y creen que todo Claro, junto sí, se puede ver. Sí, hay casos, es cierto, en los cuales la persona acompañada tiene ciertos problemas de tipo psicológico que el buen acompañante debe saber que no puede resolverlos y que debe derivarlos más bien a un psicólogo, ¿no? O sea, esos casos se dan también, ¿no? Claro, y que sepan que si quieres el formato no va a ser como una sesión, una terapia, ¿no? Claro, como creo que te comenté al comienzo, en realidad el fin de este acompañamiento espiritual es como el nombre lo dice, acompañar. Yo no soy un profesor, no soy el que te da las reglas que tú debes cumplir, ¿no? No es así. O sea, el acompañante solamente, bueno, por sobre todo respeta a la otra persona en ese sentido, digamos, ¿no? Y trata de ser empático con ella en todo momento, ¿no? De Entonces, acuerdo. y el tercer punto, digamos, es el tema de la escucha. O sea, la escucha es muy importante, el saber escuchar y ser empático con la otra persona, ¿no? De acuerdo. Y es una empatía que a veces también no se entiende bien, es una empatía que te va ayudando a encontrar aquello que te lleva a Dios, ¿no? Porque a veces se queda la mera Exactamente. empatía como sentir con el otro que en realidad Claro, no, sí, ayuda correctamente, mucho. es correcto lo que tú dices. Claro, o sea, el acompañante va identificando vacíos en la otra persona en esa empatía, ¿no? Entonces, ahí va, digamos, si se puede llamar, reforzando un poquito el conocimiento de Dios en ciertos puntos, ¿no? Entonces, para que la persona vaya identificando la existencia del Señor en su propia vida, ¿no? ¿Y cómo hace una persona que de repente nos está viendo ahora y que tiene la intuición en su oración o en algún retiro o simplemente en su caminar que Dios le ha dado un don como para acompañar a otros? ¿Hay formación o es una autoformación que alguien hace conocer por aquí y por allá? Bueno, digamos que el acompañamiento espiritual ya tiene unos años. Es una disciplina, si podemos llamarla así, bastante incentivada por la comunidad jesuita, pero no exclusiva de la comunidad jesuita, para ser claros también. Esto lo puede uno conocer incluso en universidades peruanas, orientadas, digamos, a la fe católica, así como en España también, que tiene aún más tiempo que acá, donde universidades de mucho prestigio dan cursos, creo que hasta de 4 años de acompañamiento espiritual. Maestría, ¿no? Sí, Se ha difundido mucho esto por el éxito, más que nada, que viene teniendo ya hace un buen tiempo, ¿no? Y la necesidad. Y en este Claro, la tema de la necesidad, necesidad, exactamente. ahora me voy al otro lado, de quien lo recibe y que quisiera un acompañamiento, ¿es para tenerlo toda la vida?
Mira, el acompañamiento en lo posible se da una vez al mes, digamos. Ya. Tienes encuentros con tu acompañado una vez al mes nada más. Esto, no, esto como es un acompañamiento en sí, no tiene el fin de cansar, digamos, a la otra persona, ¿no? A veces uno está acostumbrado a que le digan, bueno, vente dentro de 5 días, dentro de 5 días o dentro de cada semana. No es así, no es tipo psicología, ¿no? O tipo citas psicológicas, digamos. Es en realidad solamente un acompañamiento y se considera que una vez al mes es suficiente. Ok. Y también creo que es importante el tema de que es un acompañamiento por un tiempo, ¿no? Hay momentos en nuestra vida donde particularmente, de repente para madurar en nuestra oración, en nuestro crecimiento, el poder tener durante un tiempo este acompañamiento y volverlo a tener en algún momento de la vida, porque si no, imagínate, si se necesitara toda la vida. Bueno, No, no es una tarea que deba hacerse toda la vida, al menos yo no conozco ningún caso en particular, pero sí es largo, puede ser largo, unos años, pero como te repito, no se hace tedioso porque es una vez al mes nada más. Claro. Entonces, a veces sí puede tomarte 3, 4 años, pero una vez al mes, ¿no? O sea, ¿no? También depende un poco de cuán cerca esté o está esta persona acompañada del Señor también, cuánto entendimiento tiene de nuestra fe, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? En el tipo de relación con el acompañado, cuidar siempre que no se dé una dependencia malentendida y que de repente el acompañado sienta como que tiene que hacerlo porque se lo dijo, sino que quede bien claro que en todo momento se le impulsó a madurar en libertad, a conocer más a Dios. Así es, sí. A veces en el tema psicológico uno se crea una dependencia con el que lo sigue, pero en este caso eso es importante también tener presente, ¿no? O sea, acá no deben crearse dependencias, o al menos hay que evitarlas, ¿no? Evadirlas y tratar siempre de remarcar que acá el principal personaje es el Señor, ¿no? Entonces, así es. Bueno, y en el tema psicológico tienes el encuadre y otros elementos que manejan la dependencia, que son otro tema. Y llegamos ahora también a algo que realmente me ha dejado pensando de cómo en la pandemia no solamente estaba el poder, como decían, llevar la iglesia a la casa porque era participar en la misa, si se quiere, de una manera remota, sino también el acompañamiento espiritual. En ese sentido, como que las fronteras se amplían. ¿Tú ves factible el poder acompañar espiritualmente a alguien de manera virtual? Sí, de forma virtual se da mucho hoy en día en realidad. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado de cierta manera a comunicarnos también de forma virtual, pero eso no descarta que pueda ser también en persona, ¿no? O sea, sí, la opción por lo presencial. Eso depende un poquito, ¿no? También depende de la distancia que tengas tú de tu acompañado, ¿no? A veces hay acompañados que están en otro país, entonces es inevitable hacerlo de forma virtual, ¿no? Claro. Y si el acompañado no vive muy lejos de donde tú resides, quizás también pueda hacerse personalmente, ¿no? Pero, te repito, el tema virtual es tranquilamente una buena manera de hacerlo, ¿no? Excelente. Y también no quisiera dejar de lado que hay elementos importantes en el crecimiento espiritual que se abordan en el acompañamiento, ¿no? Como esto que has mencionado de una necesidad del acompañante de manejar la antropología cristiana, la visión del hombre, pues eso también reflejarlo en el acompañamiento, que la persona aprenda a conocerse a la luz justamente de la persona del Señor Jesús, que la persona vaya madurando en su oración. El tema de la oración es algo que no es solamente dar pautas, sino como acompañar a que la persona vaya tomándole ese gusto a la oración, y también el tema de la oración mental, la oración contemplativa, son elementos que son fundamentales en nuestro caminar. Sí, es cierto. En realidad estos puntos que tú tocas, que son puntos importantes, son parte del acompañamiento espiritual, ¿no? O sea, el acompañante va poco a poco, como digamos, evaluando y calibrando, ¿no? Por ejemplo, la oración de la persona que está acompañando, ¿no? O va definiendo un poquito
qué carencias posee este acompañado, ¿no? En qué hay que reforzarlo un poquito más, digamos, ¿no? Pero siempre sobre la base de un respeto muy profundo, ojo, y de no imponer nada, ¿no? Y más bien de acompañarle, acercarse a, porque el mismo Dios es el que obra, ¿no? Así es. En realidad, como bien tú decías al comienzo del programa, es la acción del Espíritu Santo en realidad la que hace que todo pueda darse de la mejor manera, ¿no? Así es. Nosotros somos, digamos, intermediarios nada más, ¿no? Y gracias a ello, bueno, podemos llegar a buen puerto, digamos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Aurelio. De No, verdad gracias que a nos ti. has aportado mucho para poder conocer más de este tema tan importante en la vida Gracias a ti cristiana. por la gentileza de tu invitación. Y te esperamos en algún otro próximo ¿Cómo programa. no? Encantado, ¿cómo no? Nos vemos en un minuto, amigos. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, llegamos al cierre de este capítulo y nos quedamos con la idea de cómo en nuestra vida cristiana nosotros vamos caminando en la fe por el testimonio, por el apostolado de alguien más. Piensen en quién ha intervenido, quiénes, en el camino de encontrarnos con Dios, de fortalecer nuestro encuentro con Él. Y en ese sentido el acompañamiento espiritual es un recurso valiosísimo. Y los dejo con dos preguntas, como siempre. La primera es, he discernido, he pensado si en algún momento necesito de un apoyo de acompañamiento espiritual. Y la otra pregunta, que no está de más hacerse la pregunta en oración, es, ¿me veo con los dones o con el llamado particular a formarme para poder acompañar espiritualmente a otros? Récenlo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz. Tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad.